Bienvenidos a Oremos la Palabra en el tercer domingo de Cuaresma. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, pidiendo la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne, para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Tomemos ahora y leamos el Evangelio del tercer domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado a matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos ahora, a través de la meditación, lo que el Señor nos quiere decir con esta palabra. Hemos escuchado en el Evangelio el diálogo entre la gente y Jesús que anuncia la conversión. Unos peregrinos anónimos llegan ante Jesús y le anuncian lo que ocurrió a algunos galileos. El gesto brutal de Pilato, quien mezcló la sangre de los galileos con la sangre de los animales sacrificados. Esta indignación religiosa es grande por la sangre mezclada y porque ocurrió en el recinto sagrado del templo. Es posible que este sacrificio haya tenido lugar durante el tiempo de la Pascua. Posiblemente los laicos eran personas que oponían resistencia al imperio. Ante este suceso, quienes refieren a Jesús la noticia, tienen en la mente que con esta muerte cruel de los galileos, Dios había condenado unos pecados graves. Los interlocutores de Jesús reflejan la teología rabínica que establecía una relación entre crímenes y castigos. De este modo, si los galileos murieron tan cruelmente, es porque seguramente eran unos grandes pecadores. Así, los interlocutores centran su mirada en los pecados de los otros y su culpabilidad, pero Jesús los va a confrontar con sus propios pecados. Jesús niega la comparación, rechaza esa lógica. No niega la culpabilidad de los galileos, ni la de cada una de las personas, pero se niega a declararla mayor en virtud del fin trágico que han sufrido. Jesús se opone a una concepción de la justicia divina cruel y confiesa a un Dios que entra en diálogo con los seres humanos. A esta doctrina opone una fe que reconoce sus fallas y se vuelve hacia Dios, es decir, que lleva a cabo el arrepentimiento, la conversión. Jesús invita a sus interlocutores
a centrar su mirada en ellos mismos, a no pensar que sus pecados son pequeños. Jesús los interpela y los invita a la conversión, a dejar de ser espectadores de los pecados de los demás y de lo que ocurre en el mundo y comenzar a ser actores de su propia realidad para reconocer sus pecados y dirigirse a Dios con un corazón sincero y arrepentido, buscando experimentar la misericordia de Dios. Por eso, Jesús, para enfatizar la bondad de Dios, pone el ejemplo de la desgracia ocurrida a los de Jerusalén, la torre de Siloé que se derrumbó sobre 18 de ellos, y sin embargo, no es que fueran más pecadores que el resto de los hombres. De este modo, Jesús quiere liberar nuestra mente de un Dios que está al acecho del hombre para atraparlo en sus pecados y después hacerlos pagar por ellos. Jesús sustituye al Dios lejano por un Dios cariñoso y cercano que nos espera y que nos invita a la conversión, por lo que de este modo la conversión es la vuelta a Dios. Por eso el hombre arrepentido que regresa a Dios comprenderá que su suerte no depende de su pecado, sino del perdón de Dios. El segundo elemento que se nos presenta en el Evangelio es la intercesión del viñador. A la llamada a la conversión que ha hecho Jesús, nos encontramos con la parábola de la higuera que no produce frutos, a pesar de que está plantada en medio de una viña. Ante esta promesa fallida, viene la reacción del dueño que se desilusiona porque por mucho tiempo ha tenido paciencia, 3 años, esperando frutos, pero no los hay. Por eso ahora ha decidido cortar el árbol. Esta higuera es doblemente culpable. No solo no produce los frutos esperados, sino que además empobrece el suelo con sus raíces. Por lo tanto, es inútil. ¿Para qué una higuera sin higos? Es comprensible la decisión del propietario. Sin embargo, la sorpresa viene al final de la parábola en la respuesta del viñador en su intercesión por la higuera. Señor, déjala todavía este año, el tiempo que yo cabe a su alrededor y ponga allí abono, y si sucede que da fruto en el futuro, tanto mejor, si no la cortarás. Aquí, lo que moviliza al viñador no es su optimismo natural, sino su cariño a sus árboles y a su viña, un afecto frecuentemente atestiguado y muy comprensible cuando se sabe el tiempo y las fatigas que se necesitan para cultivar árboles frutales. Por eso el viñador quiere intentarlo todo para salvar la higuera y seguir esperando. Es la esperanza contra toda esperanza, la última oportunidad que se concede. Si hay que relacionar la higuera con los seres humanos, se dirá que la parábola expresa la confianza que todavía se les otorga y la esperanza que suscitan. Ahora, la figura del viñador es impactante porque no se conforma con pedir un plazo al propietario y esperar que la higuera sola resuelva su problema, sino que está dispuesto a colaborar por la salvación de la higuera con 2 tareas que concretan su solidaridad: dar de beber y dar de comer al árbol. Cavando alrededor del árbol conservará la humedad, echando abono manifestará la intensidad de su compromiso y de su esperanza, como los padres de un niño enfermo que hacen lo imposible para salvarlo. Después de todo el esfuerzo del viñador, ya solo dependerá de la higuera que no caiga bajo los hachazos. Por lo tanto, este relato de San Lucas nos enseña que los buenos frutos que faltan son las buenas obras que no realizamos. El dueño es Dios que tiene paciencia de nosotros pecadores. Si no nos convertimos de nuestros pecados, acabaremos cortados y arrojados al fuego eterno. Pero Dios es un Dios misericordioso que concede el perdón ante el corazón contrito del pecador. Dios no está para contar nuestros pecados y castigarnos,
Dios está a la espera de que volvamos a Él con todo el corazón, arrepentidos y confiados en su bondad infinita que nos da vida en plenitud. Debemos confiar en la misericordia de Dios como el motor que nos impulsa a realizar las buenas acciones. Esta cercanía con el Dios amoroso que nos enseña a amar también a los demás, dejando de apuntarlos con nuestro dedo y comenzando a interceder por ellos para que también acudan a la fuente de la misericordia. Oremos ahora al Señor que nos ha hablado. Como la higuera estéril, no doy, Señor, los frutos esperados. Mis manos vacías no presentan el gozo de la cosecha. Pero aguarda, Señor, no agotes tu paciencia. De nuevo dedícame tu cuidado para que una savia nueva ponga nuevo vivir en mí, y al fin los frutos que con justicia esperas serán gozo en mí por habértelos dado y en ti por recibirlos. No dejes que mis manos permanezcan vacías. Cuando llegue, Señor, a recoger cosechas, que desborden los frutos. Amén. Que tengan todos un feliz domingo. Gracias.